Hola amigos, ¿qué tal? Estos días se está hablando mucho de la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. La oposición la está acusando de tráfico de influencias. Su marido, como es natural, la defiende con uñas y dientes. Precisamente hoy está en el Congreso defendiéndola. Y también ha echado más leña al fuego el presidente argentino, Milei, que ha venido a España. También ha mencionado estas circunstancias de Begoña. Y entonces yo he tenido curiosidad por ver qué había pasado con las otras mujeres de presidentes de gobierno en España, si se habían visto envueltas también en todo este tipo de polémicas, cómo habían sufrido el paso de sus maridos por la política, y la verdad es que me he llevado más de una sorpresa. Ha habido 7 solo desde que tenemos democracia. La mujer de Franco tenía mucha influencia sobre Franco, muchísimo más de la que la gente creía. La hija, por ejemplo, siempre decía que la única que podía influir en su padre era su mujer. Y doña Carmen, la mujer de Franco, doña Carmen Polo, hacía unas meriendas en el Pardo, le llamaban las meriendas azules, donde reunía a todas las mujeres de los ministros. La mujer de Nieto Antúnez, la mujer de Carrero Blanco. Y entonces en estas meriendas azules, pues la verdad es que tocaban bastantes causas, ¿no? Bastantes temas, y a lo mejor de una de esas meriendas salía una llamada para el director de Televisión Española porque Carmen Sevilla iba muy escotada y había que ponerle un pañuelo en el escote, o porque incluso en una de esas conversaciones se contaba en esos años que estas señoras habían hablado de lo difícil que era encontrar chicas de servicio que fueran españolas, porque todas se iban al extranjero a trabajar. Y ese año, en su discurso de Nochebuena, Franco dijo: y esas muchachas que se encuentran con tantos peligros cuando se van a trabajar a Europa, que se queden aquí, que aquí tendrán todo lo que quieren, y no por esos mundos de Dios abandonadas de todos. Y parece ser que era por influencia de su mujer, que le costaba, que sus amigas le habían contado que les costaba mucho encontrar chicas españolas para servir. Pero bueno, esto es una cosa, es la tapuerca de la democracia, que decir, es el pleistoceno, ¿no? Es la prehistoria, como si dijéramos. Y yo quería hablar de las mujeres de los presidentes democráticos. El primero fue Adolfo Suárez. Adolfo Suárez tuvo a su mujer Amparo Illana, era hija de militar. No le gustaba nada, absolutamente nada, que su marido estuviera en política. Tuvo una vida bastante desgraciada. Su hija tuvo un cáncer. Ella dicen que pidió a Dios que por favor que le pasaran el cáncer a ella, y se lo pasaron realmente. Incluso murió antes que su hija. Pero bueno, antes de esto, bueno, pues estuvo en la Moncloa también. Fue la primera ocupante de la Moncloa, no le gustaba nada. Y yo recuerdo que yo le hice una entrevista a Adolfo Suárez cuando luego intentó volver a la política, años después de dejar de ser presidente, en los años 80, en el año 1983 concretamente. Y yo le pregunté, ¿consultó usted con su esposa la decisión de lanzarse de nuevo a la política? Y Suárez me contestó: mi mujer detesta la popularidad, no le gustan nada los actos sociales, las obligaciones que conlleva ser la mujer de un hombre público. Pero como somos un matrimonio muy bien avenido, hablamos mucho antes de tomar esta decisión. Tenga usted en cuenta que en mi anterior etapa de presidente de gobierno fue especialmente dura para mi familia, para mi mujer y para mis hijos, de los que tengo que decir con tristeza y un poco de remordimiento que apenas los he tenido tiempo para verlos crecer, verlos convertirse en hombres y en mujeres. Sufrieron además todo tipo de calumnias y difamaciones. O sea, ya en aquella época, en el primer presidente, ya se quejó concretamente de la actitud supongo que de aquella época, de la oposición también respecto a su familia. Por cierto, que mientras estaba entrevistándolo, que estábamos en un hotel en la Costa del Sol, pasó la mujer y muy convencida no debería estar porque ni siquiera se paró a saludarnos. Él la llamó: Amparo, Amparo, que mira, aquí está esta periodista entrevistándome. Bueno, aquí veis la fotografía de los dos. Bueno, no sé si la veréis. Como siempre decís que no pongo fotos, bueno, la fotografía de los dos.
Y Amparo, Amparo, mira que aquí está esta periodista entrevistándome y Amparo ni siquiera se detuvo, o sea que mucha gracia no le hacía. Bueno, el siguiente presidente de gobierno fue Calvo Sotelo. Calvo Sotelo fue muy poco tiempo. Su mujer era Pilar Ibáñez, era hija de un ex ministro de Franco. Odiaba la Moncloa, ella quería quedarse a vivir en su casa de Pozuelo, no tenía ninguna intención de trasladarse a la Moncloa. Era un caserón pues, sin ninguna personalidad, decorado por patrimonio nacional, no había calor de hogar, no le gustaba, había unos tapices, además había cosas tan absurdas como unos tapices que tapaban las ventanas, y entonces ella lo único que hizo en la Moncloa fue quitar estos tapices para que se pudieran ver los espléndidos jardines y para que entrara un poco más de luz. Pero bueno, cuando su marido fue muy poco tiempo, como sabéis, presidente, y en cuanto dejó de ser presidente se volvía a su casa de Moncloa con sus 8 hijos y sus 14 nietos, o sea que realmente tenía muchas obligaciones familiares. El siguiente fue en el año 82, pues ya fue Felipe González, ha sido el presidente más longevo de la democracia española, porque fue presidente desde el año 1982 hasta 1996. Su mujer era Carmen Romero, era una mujer muy popular, fue popularísima, evidentemente, con esta carrera bueno, tan larga, ¿no? Ya había sido muy popular cuando él era diputado y cuando estaba en la oposición. Era una mujer luchadora, había estudiado filosofía y letras, era profesora de instituto, era una mujer formada, había sido socialista también en la clandestinidad, lo mismo que Felipe, incluso se habían casado por poderes. Era una mujer, era sindicalista, era de todo el grupo del clan de la tortilla, le llamaban, porque había una foto muy famosa en la que todos estos socialistas, que luego tuvieron todos cargos, ¿no? Fueron ministros, presidentes de gobierno, estaban tomando una tortilla en una excursión campestre. Y bueno, y la verdad es que entró en la Moncloa con bastante recelo, hasta el punto de que ellos tenían 3 hijos y le enseñaban, y los hijos comentaron luego que el primer día o los primeros meses que estaban en la Moncloa, que Carmen les enseñaba, les decía todo el rato, les llamaba la atención y les decía: no os acostumbréis a esto, que estamos aquí de paso. Y los niños, por ejemplo, decían: mira, mamá, qué bonito este salón, ¿no? No, pero no os acostumbréis, no es nuestro, nosotros estamos de paso. Mamá, vamos a hacer una pista de tenis y a jugar a tenis. No, ¿cómo vamos a hacer nada? No vamos a hacer nada porque estamos aquí de paso. Ella no quería que los niños se acostumbraran a estos lujos, ¿no? Y que supieran que su vida pues era una vida modesta, porque su padre era un abogado, bueno, eran de familias de clase media, y que no tenían derecho a tener estos lujos únicamente porque su padre fuera presidente de gobierno. Y se ve que los hijos llegó un momento que se cuadraron al cabo de unos meses y dijeron: oye, mamá, si nos tenemos que estar aquí viviendo aquí, por favor, vamos a disfrutarlo, vamos a pasarlo bien, vamos a aprovechar todo lo que esto nos ofrezca, vamos a bañarnos en la piscina, a jugar a tenis, a recorrer los jardines con bicicleta, por favor, no nos fastidies más, le vinieron a decir, y déjanos disfrutar de todo esto que tenemos. Es curioso porque los hijos de Felipe lo pasaron muy mal cuando su padre fue presidente, luego lo han comentado en diferentes ocasiones, que no les gustaba absolutamente nada. Era una época en que todavía los presidentes posaban con los hijos y que había, que tenían que dar una imagen familiar, ¿no? La mujer, los hijos, era otra España, ¿no? Otra forma de ver las cosas, y se quería que el presidente tuviera una imagen una imagen serena, ¿no? Doméstica, y entonces esto se hacía pues a base de fotografías del día a día de Felipe González y su mujer. Iban los reporteros, les hacían reportajes en la Moncloa, y los hijos pues tuvieron un estigma tremendo. Los 3 lo vivieron muy mal, los 3, cada uno de ellos con diferentes intensidades, pero en algún momento raro de expansión de los hijos, que han pasado luego totalmente al anonimato cuando su padre ha dejado de ser presidente, fue que esa época había sido espantosa. Yo conocí a Carmen Romero hace, no muchos años, creo que fue en el 2009, 2010, vino a Barcelona al Círculo Ecuestre a presentar un libro. Ya había hecho la traducción del italiano, era sobre una pintora italiana, era una traducción de la escritora Anna Banti, y el libro lo publicaba la editorial Alfabia, era una editorial mallorquina con una editora muy joven, muy inteligente, que se llamaba Diana Zaforteza. Era una especie de niña prodigio porque era culturalmente muy completa, muy avanzada, muy vanguardista y una persona encantadora.
Y lo curioso es que en esa época Carmen estaba bastante enferma, había pasado un cáncer, ya estaba separada de Felipe, se comentaba que estaba muy sola, que se sentía muy sola, tenía un aspecto muy sereno, a mí me impresionó porque, claro, era un acto privado y la estuve contemplando bastante rato y tenía un aspecto un poco abatido, ¿no? Pero cuando hablaban de la traducción y de lo bien que estaba, pues la verdad es que se la veía animada. Y en un momento dado hablé con ella, ¿no? Y me dijo, no, yo de aquellos años de que fui la mujer de Felipe, la verdad es que prefiero no comentar nada. Y me di cuenta de que tampoco debía tener muy buen recuerdo, la verdad. Y luego lo paradójico, ¿no? Es que Carmen Romero, que estaba tan enferma, tenía un cáncer, continúa viviendo afortunadamente, y Diana Zaforteza, que era una chica joven, llena de vida, con una vida interesantísima y muchas cosas por hacer, ha muerto muy joven, murió hace muy pocos años y bueno, y son esas grandes, no sé, esas grandes lecciones sin sentido, ¿no? que nos da la vida. Bueno, un recuerdo para Diana. Bueno, el siguiente presidente de gobierno también fue, vamos, también la mujer también fue muy popular, evidentemente. El siguiente fue Aznar, que era el presidente del PP, o sea, sabéis que Felipe era socialista, Aznar era del PP, su mujer era Ana Botella. Ana Botella también era abogada, había sido una mujer que había sacado adelante a su familia, mientras su marido estudiaba y se dedicaba a la política y hacía oposiciones, ella sacaba adelante a la familia con su trabajo, era abogada y técnico comercial de Estado, o sea, había ganado una posición importante. Y bueno, y luego fue alcaldesa de Madrid, o sea, que tenía una gran vocación, pero bueno, quizá lo que queda de su paso por la política es esa boda, ¿no? Casó a una de las hijas en el Escorial, le llamaba la boda de la tercera infanta, porque hizo asistir a los reyes no van nunca a ninguna boda particular, a menos que sean parientes, ¿no? Únicamente familiares, o si no, bodas de Estado. O sea, fue una ocasión rarísima y todo el mundo pues se cebó. La verdad es que también se cebó y hubo muchas burlas, mofas que tuvieron que aguantar no solamente los padres, que al fin y al cabo estaban en política y estaban curtidos en 1000 batallas, ¿no? Porque Aznar hasta sufrió un atentado, o sea, estuvieron también a punto de matarlo. Pero los hijos, que también eran jóvenes, la chica que se casó, su hija que se casó con toda la ilusión del mundo y luego tuvo que ver cómo era pasto de burlas, mofas, caricaturas, y también tuvo que ser bastante duro mirar aquello, ¿no? La verdad es que escuchar aquello y sufrir aquello y salir adelante, bueno, se fue a vivir al extranjero, supongo realmente pues para poder huir de todas estas cosas. Por cierto, sigue felizmente casada. El siguiente fue Zapatero, otro jefe de Estado socialista. Este ya empezó a ocultar, no, pero a preservar la privacidad de su familia. Su mujer era Sonsoles Espinosa, era música profesional, quiero decir, trabajaba, por ejemplo, en el coro de la orquesta del Palacio Real, no me quiero equivocar, en la orquesta de cámara, perdón, del Auditorio Nacional. Y era una mujer, bueno, preparada, pero no se supo muy bien, se sentía incómoda, tampoco se la veía cómoda en las escenas al lado de Ana Botella, que sí que realmente parecía que disfrutara con el cargo. Pues la verdad es que a Sonsoles fue totalmente discreta, se mantuvo al margen y consiguió que el rostro de sus hijas, a diferencia de los anteriores presidentes, no los conociera absolutamente nadie. Bueno, excepto porque fueron de visita oficial a Estados Unidos, se entrevistaron con el presidente y el presidente en la información que pasa en la Casa Blanca todos los días puso una fotografía de Zapatero, de su mujer y de sus hijas. Bueno, las hijas pues estaban pasando por una época gótica, iban vestidas de negro, como se llevaban en aquella época, como iban las adolescentes, y yo tampoco quiero recordar ahora todas las burlas y mofas que recibieron aquellas chicas, porque es que realmente yo no sé cómo hablamos de la salud mental, estamos hablando, claro, de principios de los
los años del año 2000, ¿no? Pero yo no entiendo cómo estas chicas podían soportar aquello. No vivían aisladas, evidentemente, porque es imposible vivir aislado hoy en día, pero tuvo que ser muy duro también vivir aquellos momentos, ¿no? No sé, se hizo mucho daño a aquellas chicas jóvenes. Bueno, yo esto me duele muchísimo, la verdad. Tengo hijos, soy madre, como la mayoría de vosotros, y la verdad es que el daño que se le hace a un hijo, a un chico joven, pues yo creo que eso lo pagas luego toda la vida, ¿no? A continuación de Zapatero vino Rajoy. Rajoy estuvo 7 años, o sea, estuvo, lo echó abajo una moción de censura. Su mujer odiaba también el ser popular, era un poco en la misma línea de Suárez, o sea, su mujer era una alta directiva de Inditex, luego también trabajó en Telefónica, pero fueron novios mucho tiempo, se casaron mayores los dos y también se dijeron cosas cosas no muy bonitas tampoco de este matrimonio. Pero bueno, la verdad es que dentro de todo, pues como los dos tenían un talante pues muy discreto, tuvieron hijos, pero tampoco se conocían los hijos. Hoy día estos hijos pueden ir tranquilamente a cualquier sitio porque no los reconoce absolutamente nadie. O sea que yo creo que ella pasó por la política, ¿no? Y es una de las muchas actividades que ha tenido porque es una profesional muy potente y lo sigue siendo. A continuación de Rajoy, pues vino Pedro Sánchez, o sea, el presidente que tenemos ahora. Begoña Gómez, la verdad es que es técnico en mercadotecnia, tiene una licenciatura en marketing, ha trabajado en diferentes sitios, ahora se le acusa de haber hecho tráfico de influencias, se está investigando, no está imputada, en ningún caso está imputada. Y también ha conseguido, pues mira, preservar el rostro, ¿no?, de sus hijas, que además al llamarse Sánchez Gómez no creo que tengan muchos problemas de que las reconozcan en ningún sitio, ¿no? Y bueno, y estas mujeres a mí se me ocurren dos anécdotas, ¿no?, que recuerdo que pueden un poco definir, ¿no?, un poco el papel de estas mujeres. Por un lado, yo recuerdo que la mujer de Maragall fue presidente de la Generalitat, la entrevistó Julia Otero en una ocasión en televisión, se llamaba Diana, y le preguntó, bueno, Diana, supongo que quieres que te llame por el nombre y no por señora Maragall, ¿no? Y para sorpresa de todo el mundo, porque Diana era socialista, era una mujer progresista, era una mujer que había trabajado, era una mujer que estaba en el mundo, pues para sorpresa de Julia y de todos los que estábamos viendo esa entrevista, le dijo, no, yo prefiero que me llames señora Maragall, porque tú me has llamado aquí porque estoy casada con Pascual, ¿no? Si llamo la atención, si me hacen fotografías, si me hacen entrevistas, es porque estoy casada con el presidente de la Generalitat, ¿no? Pues, o con el alcalde de Barcelona que había sido antes, ¿no? Dice, pues yo quiero que me hagas entrevistas y que me llames señora Maragall. Yo no sé qué podemos extraer, ¿no?, de esto, de esta enseñanza. Yo lo único que pienso es que eso que dice, esa frase que dice la mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino parecerlo. A mí me parece que es que todo el mundo, el César y su mujer, tienen que ser honrados y punto. Veremos lo que pasa. Yo desde luego no envidio el papel de las mujeres de presidentes, y también me acuerdo de otra frase que me dijo una vez la mujer de Jordi Pujol, que fue presidente de la Generalitat en Cataluña durante muchos años, que dijo, no, yo lo tuve muy claro cuando me casé con Jordi, mi marido ya me dijo, piensa, Marta, que toda la vida vamos a ser 3, vas a tener una rival. Y ella dijo, sí, pero ¿cómo me dices esto? Dice, sí, vamos a ser 3, si te gusta bien y si no, no. Decídete ahora antes de casarnos. Y Marta preguntó, ¿y quiénes son estas 3? Tú, yo y Cataluña. Ella lo aceptó y bueno, como han hecho todas las mujeres de los presidentes. Bueno, espero que os haya interesado este informe, ¿no?, y que nos veamos muy pronto. Un beso muy fuerte para todos.